pueden reorientar la educación hacia la búsqueda del desarrollo sostenible. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí hoy. Muchas gracias por su participación. Queremos, para comenzar, darles la bienvenida a este panel que se realiza en el marco de la Conferencia Internacional de Educación Comparada CIS 2020, que este año no pudo realizarse de manera presencial debido a la pandemia generada por el COVID-19. Queremos agradecer a los organizadores y autoridades de CIS que nos han dado la oportunidad de hacer la conferencia por la vía virtual. Bienvenidos a todas y todas. Agradecemos también a CIS la posibilidad de contar ya desde el CIS del año pasado, pero este año más numerosos paneles en español, lo que permiten a la conferencia ser atendida y una mayor participación de los países de América Latina y el Caribe hispanófono. Gracias a los organizadores por brindarnos esta oportunidad. Esperamos que todos y todas estén seguros, cuidándose ante esta pandemia, trabajando y reflexionando para organizar y diseñar la educación que va a tener que surgir después de toda esta crisis planetaria que nos obliga a repensar la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que producimos y también la manera en que nos educamos. Ojalá que esto sea una oportunidad para hacer los cambios que el sistema educativo necesita, sobre todo pensando en aquellos excluidos, aquellos que tienen menos oportunidades, aquellos que no tienen una tablet o una computadora a la disposición, pero que necesitamos garantizar su derecho a tener una educación de calidad. El panel va a presentar y va a reflexionar sobre los aprendizajes de 3 investigaciones realizadas en el contexto de Nicaragua. Estas investigaciones están vinculadas al ámbito de la lectoescritura inicial y fueron realizadas en el marco del programa de becas de la Red Centroamericana y del Caribe de Lectoescritura Inicial. Este programa de becas pretende crear y desarrollar capacidades locales para producir evidencia de calidad que sea un aporte a el diseño e implementación de políticas educativas públicas que permitan mejorar los resultados de aprendizaje en lectoescritura inicial. Las 3 personas que van a participar hoy son nicaragüenses, hombres y mujeres, que ganaron sus becas en la primera convocatoria que hizo Red Ley. Quiero, antes de comenzar, mencionar que estas becas se realizaron en un momento en que Nicaragua vive su peor crisis sociopolítica en tiempos de paz. Desde el abril del 2018, Nicaragua vive una situación de prácticamente estado de sitio de facto, y eso ha incidido en que muchas de las investigaciones hayan tenido que, como lo explicarán cada uno de los panelistas, buscar muestras que sean accesibles ante el cierre de espacios de participación. Quiero agradecer a los 3 investigadores que en muchas oportunidades arriesgaron su propia seguridad en el marco de esta crisis para realizar la investigación. Ahora quiero presentar las investigaciones que vamos a conocer el día de hoy, de las que vamos a aprender el día de hoy. La primera investigación que se va a presentar se llama El currículo nicaragüense y la enseñanza de la lectoescritura en las aulas multigrado. Es una investigación realizada por la doctora Melba Castillo y por Rafael Mesa, quien la presentará el día de hoy. Rafael es docente de la Universidad Centroamericana de Managua para el Departamento de Educación. Es maestrando del programa de educación y aprendizaje de esa casa de estudio. Se ha desempeñado como investigador independiente en el área de lectoescritura inicial desde el año 2018 hasta la fecha. Ha apoyado a la Red Centroamericana y del Caribe de Lectoescritura Inicial y al programa de capacidades LACRITS como tutor académico de los cursos regionales sobre fundamentos de la lectoescritura, que por cierto, cuyos resultados presentamos ayer en un panel del CIS, y el curso de comprensión lectora, que en este momento se está replicando en conjunto con la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras. Fue becario de investigación de Red Ley durante la primera convocatoria y participó como miembro del Comité de Ética encargado de revisar las propuestas de la segunda convocatoria. Nuestra segunda panelista de hoy es Ana Lucía Álvarez
y su investigación se titula Una aproximación al perfil lector de docentes de primer ciclo de educación primaria, el caso de una red de escuelas en Nicaragua. Ana Lucía es economista feminista con una maestría en administración pública por la Universidad de Cornell. Tiene experiencia en investigación socioeconómica sobre la economía de los cuidados, mercados laborales y políticas educativas. También cuenta con experiencia como docente universitaria y en dirección de espacios de voluntariado y formación de jóvenes en América Latina. Es investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIACES y fue becaria de la primera cohorte de becas de Red Ley. La tercera investigación que presentaremos se titula Vínculos socioafectivos y motivación, una alternativa para mejorar el desempeño en lectoescritura inicial, realizada por Alejandra Vigil, quien la presentará hoy, y Dania Mairena. Alejandra es psicóloga y educadora nicaragüense. Actualmente trabaja en Barrilete Technologies, una empresa de innovación social que brinda servicios de investigación y tecnología para fortalecer y mejorar los servicios, el sistema de educación pública y proporcionar a los niños y niñas en situación de pobreza herramientas que los ayudarán a tener un futuro mejor. Actualmente desarrolla un proyecto en zonas cafetaleras de Nicaragua para la promoción de la lectoescritura inicial junto a niños y niñas víctimas del trabajo infantil. Ha sido maestra de kinder y preescolar en el Colegio Nórdico Internacional de Managua, Nicaragua. Muchas gracias nuevamente a todos y todas. Espero que sea un panel de mucho aprendizaje. Al final de las presentaciones, mi colega Juan Luis Córdoba, quien es director regional del programa de capacidades LACRIT y está moderando este panel, se pondrá en contacto con ustedes en esta webinar para coordinar las distintas preguntas o comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias a todos y todas de nuevo y los dejo entonces con Rafael Mesa. Buenos días. Muchas gracias, doctora, por esa presentación. Quisiera también reiterar los agradecimientos a la Red Ley y al Centro de Investigación y Acción Educativa Social por el apoyo técnico, financiero y metodológico, y por encima de todo, también por impulsar a jóvenes al desarrollo de investigaciones en un país como el nuestro, en donde el debate científico es casi inexistente. Esta investigación responde a una de las brechas identificadas por la Global Reading Network para la región centroamericana, que consiste en la determinación de los procesos de instrucción de la lectoescritura inicial en aulas multigrado. La modalidad multigrado es aquella que se da principalmente en zonas rurales con baja densidad poblacional. Las escuelas que se ajustan a esta modalidad tienen en sus aulas a un solo profesor o una sola profesora enseñando simultáneamente a niños y niñas de diversos grados. En una escuela o en un aula multigrado, perdón, se pueden encontrar estudiantes de hasta los 6 niveles de primaria. En Nicaragua existen brechas históricas de equidad educativa, sobre todo en las zonas rurales, donde se aprecian las mayores afectaciones derivadas de la pobreza. Considerando que el 57% de las escuelas rurales son multigrado, es posible afirmar la importancia de esta modalidad porque constituye la única opción educativa para las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza y que son más afectadas por esa condición en este país. El problema de fondo es que en Nicaragua subsiste una idea desfasada de igualdad educativa, ya que desde hace años se viene trabajando con un modelo de currículo único que desconoce las particularidades que dicta la evidencia para la enseñanza en aulas multigrado. Lo anterior se evidencia con la implementación en cascada del método FAS o método fónico analítico y sintético que se dio a partir de 2015 y que se consideró como el único método para la enseñanza de la lectoescritura inicial en todas las modalidades y regiones del país. Método del cual hasta hace muy poco se conocía
sus fundamentos teóricos. Frente a este panorama, la pregunta de investigación que orienta este estudio es la siguiente: ¿cómo el currículo nacional orienta la enseñanza de la lectura para la modalidad multigrado y cómo los docentes rurales contextualizan estas orientaciones para enseñar efectivamente en aulas multigrado? El marco conceptual de este trabajo está basado fundamentalmente en el modelo de las 5 T's diseñado por Arlington. El nombre de este modelo se fundamenta en las iniciales en inglés de cada uno de los componentes. Este marco conceptual determina los 5 elementos que deben considerarse para determinar la efectividad de la enseñanza de la lectura. Estos elementos son el enfoque de enseñanza de la lectura o teaching, las actividades de aprendizaje definidas o tasks, las evaluaciones o tests en inglés, los materiales y textos a emplear o texts, y el tiempo dedicado para la lectura, que en inglés es time. Sin embargo, este modelo debió ser ajustado mediante la integración de los procesos sistemáticos para enseñar efectivamente a leer en aulas multigrados. Según la evidencia internacional, esto puede clasificarse en 3 procesos. 1, la creación de ambientes letrados, que en síntesis son espacios en donde la lectura se promueve permanentemente. 2, la transversalización de la ruralidad en el currículo, que implica convertir el entorno rural y sus particularidades socioculturales en objeto de aprendizaje para acercar la cultura de la escuela a la cultura de procedencia del niño o de la niña. Y 3, las actividades de aprendizaje diferenciadas que buscan que el tiempo se optimice, que hayan actividades de aprendizaje diferenciada y significativa y que se definan logros de aprendizaje adaptados al nivel real de los niños y de las niñas. En ese sentido, el marco conceptual de las 5T, ajustado a los procesos de enseñanza efectiva en multigrado, nos permite entender cada uno de sus componentes en los siguientes términos. Para enseñar en multigrado se necesita un enfoque balanceado que oriente metodológicamente tanto la instrucción de procesos de decodificación como de comprensión lectora. Se necesita también actividades desafiantes en términos cognitivos, que sean además variadas, significativas, que retomen el contexto rural, pero que sean a la vez diferenciadas según cada nivel y que conjuguen diferentes momentos de trabajo entre los grupos para hacer circular saberes. Hay que definir indicadores de logro ajustados al nivel real y a los momentos específicos de trabajo con cada grupo. Es decir, las actividades en general necesitan procesos o estrategias de conducción directa e indirecta. Las evaluaciones deben ser sistemáticas y continuadas y tienen que corresponderse con estos indicadores de logros adaptados al nivel real de los niños y de las niñas, pero también tienen que generar progresividad. Para poder ir desarrollando o adquiriendo en mayor nivel el dominio de la competencia lectora. Los materiales y textos deben cumplir con 2 criterios fundamentales. La significatividad es uno, es decir, estos materiales tienen que ser propios del concepto y tienen que recuperar del contexto, perdón, y tienen que recuperar las intencionalidades comunicativas de donde se desarrollan. Y el segundo elemento que debe contemplar los materiales es la adecuación al nivel. Finalmente, debe haber tiempos específicos de lectura y diversos tipos de lectura para poder aprovechar de mejor manera ese tiempo. Además, cuando incorporamos el elemento de la enseñanza en multigrado, los procesos para la enseñanza en multigrado, el tiempo también adquiere otra dimensión porque requiere además que haya una optimización del mismo, o sea, que se aproveche de la mejor manera. Este estudio tuvo una metodología de tipo cualitativa con un carácter exploratorio debido a la poca evidencia que existe sobre la temática en el país. Esta investigación se dividió en 2 momentos. En un primer momento fue el análisis documental de la malla curricular para el ciclo básico, es decir, para primero y segundo grado. La malla curricular para la asignatura de lengua y literatura.
Las preguntas orientadoras son las que ustedes ven acá y están relacionadas con cada uno de los 5 componentes indicados anteriormente. La segunda etapa de esta investigación consistió en el estudio de casos de 6 escuelas multigrados ubicadas en zonas rurales de Nicaragua. En cada una de las escuelas se realizó observación de aula y se realizaron entrevistas a los docentes. La muestra fue intencional debido a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, como ya explicó la profesora Josefina, en la que a raíz de esta situación el acceso a las escuelas públicas es restringido a personas ajenas a entidades gubernamentales o que se expresen abiertamente en contra de las medidas que ha tomado el Estado. Para analizar la información se realizó un análisis de causa y efecto para identificar las formas en que el currículo es contextualizado a la realidad de las aulas multigrados en zonas rurales. Ahora vamos a discutir los hallazgos de la investigación. Primero vamos a iniciar con los resultados del mapeo curricular. Es importante destacar que el currículo, como se dijo antes, orienta la realización del método FAS. Este método se divide en 3 etapas: aprestamiento, que tiene una carga de 60 horas clase; adquisición, con una carga de 272 horas clase; y afianzamiento, con una carga de 100 horas clase. Cada una de estas etapas tiene su propio énfasis. El aprestamiento, por ejemplo, se enfoca principalmente en el desarrollo del lenguaje y procesos de grafomotricidad. La adquisición se enfoca principalmente en los procesos de reconocimiento de palabras, con un claro énfasis en la asociación fonema-grafema. Y el afianzamiento se enfoca principalmente en proceso o instrucción relacionada a la habilidad de comprensión lectora. Basándonos en el marco de las 5T, es posible identificar, primero, que el enfoque definido en el currículo presenta un desequilibrio, debido a que, aunque se contemplan las enseñanzas de habilidades de decodificación y comprensión lectora, solo la etapa de adquisición es la que tiene mayor tratamiento metodológico, mientras que el resto de las etapas presentan orientaciones metodológicas bastante vagas e imprecisas. Las actividades están basadas en contenidos definidos en el currículo, los que suelen limitarse principalmente a la enseñanza de las letras o sílabas que contemplan esas letras que son los contenidos a abordar. A lo largo del currículo se evidencian secuencias didácticas repetitivas, monótonas, centradas en el docente y que además se enfocan en aspectos técnicos y mecánicos de la lectura, sin la posibilidad de crear mayor significatividad. Las evaluaciones se confunden con las actividades de aprendizaje, por ende también tienen estas mismas características. Pero además, en estas evaluaciones no se puede evidenciar una progresividad, una ruta de progreso en el dominio de la competencia lectora, ni tampoco se pueden contemplar desafíos continuados en el tiempo para los niños y las niñas, sino que más bien se identifican ejercicios memorísticos que no generan mayor aprendizaje significativo y que además se pueden considerar como de mero trámite. En cuanto a los materiales, se emplean los propios del método FAS, los que no necesariamente se corresponden con los criterios de significatividad y adecuación al nivel. De hecho, los materiales del método requieren un dominio estándar de habilidades de decodificación, hecho que es irrealista y descontextualizado si se considera el entorno sociocultural de niños y niñas rurales, en donde el acceso a la cultura escrita tradicional, ¿verdad?, es limitado. En cuanto a los tiempos, el currículo no define momentos específicos para la lectura, lo que implica definir los mismos en función del criterio del profesorado, es decir, en función de los hábitos lectores y de las concepciones que tengan los y las docentes alrededor de la lectura como competencia. En lo que se refiere a los procesos sistemáticos para enseñar en aulas multigrado, es posible afirmar que el currículo está pensado para la modalidad regular en zonas urbanas. Esto se debe a 2 motivos fundamentales. El currículo funciona a partir de compartimientos estancos.
asignaturas separadas, sin posibilidad de integrar la lectura como eje fundamental de todas las asignaturas. Asimismo, la implementación del método FAST orienta actividades y ritmos de aprendizaje que no son compatibles entre los grados. ¿Qué significa eso? Que no hay posibilidad de hacer circular los saberes, que uno de los elementos fundamentales para poder pensar en un currículo con facilidad de contextualización a la modalidad multigrado. La otra razón es que el currículo no promueve la transversalización del currículo. ¿Qué significa esto? Que no se contempla lo rural en el currículo. Esto se evidencia en la nula participación de las familias en las actividades orientadas por el currículo y en la omisión total del uso de materiales del entorno y vinculados a las prácticas de cultura escrita reales en las que se desenvuelve el estudiantado dentro de un contexto social específico y con intencionalidades marcadas y propias de la localidad. Ahora bien, ¿cómo el currículo incide, en las prácticas de aula multigrado? A partir de las entrevistas y observaciones de aula, fue posible identificar prácticas similares en las 6 escuelas. En principio, fue posible detectar que en las aulas multigrados hay una priorización y, si se quiere ver, un sobreénfasis en primer grado. El método exige un trabajo muy específico con primer grado, lo que supone enfatizar en la instrucción de este nivel, pero en detrimento del resto de grado. Hay dos modalidades identificadas. Algunos docentes inician dando tareas o trabajos autónomos a los grados superiores para luego quedarse trabajando con primer grado. La otra modalidad supone una lógica contraria. Se inicia con primer grado, se explica el contenido y la lección, se hace un pequeño paréntesis para trabajar con el resto de niveles que generalmente esperan a que la profesora los atienda. En este espacio se brinda trabajo autónomo y se asignan a monitores para que supervisen la sesión. El problema es que estos monitores se limitan a trabajos de bajo nivel cognitivo sin mayores desafíos intelectuales como son el dictado, el trazado, copiar de la pizarra al cuaderno, entre otros. Esto es evidencia de un deficiente uso de estrategias de conducción directa e indirecta y de una inadecuada optimización del tiempo de instrucción. Otro aspecto a valorar es la nula circulación de saberes. Los grados se encuentran separados y cada uno se limita a trabajar desde su propia lección, que suele distar considerablemente de los contenidos y procesos de aprendizaje del resto de niveles. Esto contradice la evidencia estudiada sobre los procesos sistemáticos para la enseñanza en multigrado. Según las entrevistas a docentes, el trabajo entre los niveles para fomentar la interacción y el diálogo significativo es algo que solo se puede realizar desde materias como educación física, religión, convivencia, etc. La participación de la familia es limitada. El rol de estas es la de ser auxiliares de docentes. ¿Qué significa esto? Que deben supervisar la realización de las actividades orientadas por el docente. Esto implica repetir en casa lo que se enseñó en la escuela. Las familias no son vistas como fuente de aprendizaje de la lectura. Los materiales y recursos son otro elemento digno de análisis. Hay que señalar de que las aulas de clase carecen de los materiales necesarios para implementar el método. Esto implica que los docentes deben improvisar para compensar esa falta de materiales con lo que se tiene a mano. Adicional a ello, no se aprecia una sistematicidad en el uso de materiales propios del entorno. No se aprecia el uso de narraciones orales o de cuentos populares, de charlas con personajes de la comunidad, con las mismas familias o asambleas estudiantiles, entre otras. ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces? En un principio, es posible afirmar que nuestro currículo nacional es un currículo técnico racionalista que se crea desde un ideario excluyente, que es el de los contextos urbanos del Pacífico. Al currículo subyace la idea que el docente es un mero ejecutor de métodos y técnicas, es decir, se concibe
al o a la docente como un mero tecnócrata que debe aplicar un método específico sin miramientos al contexto. Lo que nos lleva a concebir o a plantear la idea de que el currículo promueve una enseñanza independiente del contexto, lo que según el marco estudiado implica una enseñanza inefectiva. En esencia, el currículo se corresponde con el modelo de business as usual, que emplea una lógica de talla única sin miramientos a la diversidad cultural que se encuentra a lo largo del territorio. Propiamente en materia de lectoescritura o de lectoescritura inicial para aulas multigrado, nuestro currículo nacional carece de rigor científico porque desconoce la evidencia referida tanto a los procesos de lectura como a la enseñanza efectiva en esta modalidad. El currículo tiene una incidencia negativa en las prácticas de enseñanza de la lectura en aulas multigrados. Se emplea un método único que no garantiza orientaciones claras para procesos de comprensión lectora. Y cuando lo hace, cuando garantiza esas orientaciones claras, solo lo hace para promover actividades mecánicas, repetitivas y sin posibilidad de generar desafíos y que además no se corresponden con el nivel real del estudiantado. El currículo también limita las posibilidades o genera que las prácticas limiten o no contemplen las posibilidades del entorno, ya que no brinda pautas para contextualizar no se brindan pautas, perdón, para contextualizar el currículo a la realidad local. En definitiva, podemos afirmar que el currículo promueve procesos de aprendizaje carentes de inclusión educativa para la lectura. Desde esta configuración curricular, niños y niñas rurales son privados en las aulas de clases de una educación de calidad y ajustada a sus necesidades e intereses. No se encuentran actividades desafiantes ni rutas de progresión que ayuden a niños y a niñas a dominar la lectura. Dicho en términos concretos, al no contemplar la diversidad cultural de las zonas rurales, el currículo convierte esa diversidad cultural en una desigualdad educativa. ¿Cuáles son entonces las principales recomendaciones que nosotros haríamos a partir de este estudio? Es importante destacar de que las conclusiones no son generalizables, pero estos hallazgos exploratorios justifican una profundización respecto a tres elementos fundamentales. Primero, hay que analizar la idoneidad del método FAST para la enseñanza de la lectoescritura en aulas multigrado, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de la comprensión lectora, dada la configuración metodológica actual que contempla el currículo. El segundo elemento que hay que analizar es encontrar las formas de fomentar procesos de formación a docentes, pero que surjan desde las necesidades propias de la ruralidad y que se ajusten a las necesidades y los desafíos que existen en las aulas multigrado. Y el tercer elemento es que hay que pensar en las formas de promover una reforma curricular a través de procesos de consulta amplios, incluyentes y representativos para poder construir un currículo flexible que facilite la adaptación de sus orientaciones al territorio rural y a la modalidad multigrado. Muchas gracias por su atención. Ahora yo voy a ceder la palabra a mi colega Ana Lucía Álvarez. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Me sumo a los agradecimientos que mencionaba Rafael al inicio. Muchísimas gracias a Red Ley por la oportunidad, a CIACES, a la Universidad Centroamericana, y también muchísimas gracias a la red de escuelas que en un contexto tan diverso me abrió sus puertas para poder hacer esta investigación. También muchísimas gracias a las docentes que también me abrieron las puertas de sus aulas. Bueno, la investigación internacional ha demostrado que los hábitos y las prácticas lectoras de docentes tienen una influencia importante en la consolidación de habilidades y destrezas lectoras en el aula de clase. De ahí la importancia de caracterizar los perfiles lectores de las y las docentes. Y fue esto que nos motivó a llevar a cabo la investigación titulada Una aproximación al perfil lector de docentes del primer ciclo de educación primaria, el caso de una red de escuelas en Nicaragua. A través de esta investigación
intentamos aportar luces a la situación lectora de docentes a nivel nacional, ya que aunque la investigación estudia únicamente el caso de una red de escuelas, por las ubicaciones de estas escuelas, ¿verdad?, en diversas regiones geográficas del país, así como las características a las que sirve, digamos, esta red, que es una población semejante a la del sector público, pueden dar cuenta, ¿verdad?, o esta investigación podría dar cuenta de elementos que aporten a caracterizar fenómenos más nacionales. En términos generales, las preguntas que rigieron esta investigación son las siguientes. La primera, ¿cuál es el perfil lector de la docente que enseña a leer y a escribir en los primeros 3 grados? Con esta pregunta buscamos clasificar a docentes en distintos perfiles lectores según sus hábitos lectores. La segunda pregunta que rigió esta investigación fue ¿cómo influye el perfil lector de estas docentes en su pedagogía de aula? Con esta pregunta buscamos encontrar algún tipo de vinculación entre los distintos perfiles lectores y las prácticas de aula de estas docentes respecto a la enseñanza de la lectoescritura. Para responder estas preguntas de investigación, se construyó el siguiente marco conceptual. Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, el eje central fue el tema de la construcción de capacidades, la creación de capacidades como elemento central del desarrollo humano y la educación como elemento fundamental de la creación de capacidades. La investigación internacional demuestra que el gusto por la lectura se transmite por emulación. Por lo tanto, los hábitos y las prácticas lectoras de docentes pueden ser factores cruciales tanto para el éxito en el fomento del placer de la práctica como para la consolidación de habilidades y destrezas lectoras. La evidencia revisada también plantea que el desarrollo de hábitos lectores está relacionado con la percepción que se tiene de la lectura. En este sentido, los hábitos lectores están asociados a motivaciones intrínsecas, es decir, a la percepción que la persona tiene de la misma, es decir, de la lectura y el placer que ésta le genera. Y por otro lado, la falta de hábitos lectores se asocia con relaciones extrínsecas o relaciones débiles, como concepciones de la lectura como actividades instrumentales. Es decir, yo leo no necesariamente porque me genera placer o me gusta, sino para lograr otros objetivos, ¿no? Porque eso me ayuda con mi trabajo, etcétera. Por otro lado, la investigación entiende como hábitos, los hábitos lectores desde el enfoque de la conducta o comportamiento lector. Se valoran, por un lado, el tiempo dedicado a la lectura voluntaria, generalmente definido, por lo menos definido en esta investigación, como frecuencia lectora, y por otro lado, el número de libros leídos durante el último año, definido en esta investigación y en las investigaciones consultadas como intensidad lectora. Por esta razón, se hace uso de estas dos variables para definir los distintos tipos de perfiles lectores. En este sentido, según el cruce de estas dos variables, encontramos 4 tipos de perfiles lectores que pueden ver en esta tabla. Lectoras habituales, lectoras ocasionales, no lectoras y falsas lectoras. La lectora habitual lee con una frecuencia lectora de semanal a más. En términos de intensidad, ha leído un mínimo de 11 libros voluntariamente durante el último año y se entiende como lectora habitual a aquellas docentes que se clasifican como lectoras habituales en ambas variables, es decir, frecuencia e intensidad lectora. En términos de las lectoras ocasionales, leen con una frecuencia de alguna vez al mes y han leído entre 3 a 10 libros durante el último año. Y se entiende como lectoras ocasionales a aquellas docentes cuyas clasificaciones en las variables, es decir, frecuencia e intensidad, se cruzan entre lectora ocasional y lectora habitual. Las no lectoras, no leen durante su tiempo libre. Aunque estas hayan leído un mínimo de, aunque hayan leído, perdón,
no haya leído más de 2 libros durante su último año. Y en términos de su intensidad, no han leído, digamos, un máximo de 2 libros durante su último año. En términos del cruce de estas dos variables, se entiende a la persona no lectora, a la persona o a la docente con un cruce de no lectora en ambas variables, es decir, no lectora en términos de su frecuencia y no lectora en términos de la intensidad. Las falsas lectoras tampoco leen durante su tiempo libre, nuevamente, aunque hayan leído un máximo de 2 libros durante su último año. Y se entienden falsas lectoras por aquellas docentes que se cruzan, por un lado, no lectora en cualquiera de las dos variables, intensidad y frecuencia, con una valoración lectora en la otra variable, ya sea ocasional o habitual. Es decir, por un lado con una variable de no lectora y por otro lado con una variable de lectora, ya sea ocasional o habitual. Se construyó esta categoría para poder identificar a aquellas docentes que de alguna forma estaban queriendo dar a entender que eran lectoras, sin embargo, en la práctica, según su frecuencia e intensidad, no necesariamente se clasificaban como tal. Se incluyó esta categoría ya que a partir de las investigaciones revisadas, se identificaron que hay, digamos que en este tipo de investigaciones hay posibilidades de encontrar 2 tipos de sesgos valorativos. La deseabilidad social, ¿verdad? Y el autoengaño. La deseabilidad social es debido a las construcciones sociales que tenemos respecto a la lectura, digamos generalmente asociadas con adjetivos positivos. Digamos, cuando se nos hacen preguntas sobre si leemos o no leemos, no necesariamente queremos dar la impresión de ser personas que no necesariamente estamos leyendo, ¿no? Y el autoengaño es cuando tenemos la percepción de ser personas lectoras, cuando no necesariamente es lo que está sucediendo. Entonces se incluyó esta categoría básicamente para poder identificar la presencia de algún tipo de estos 2 sesgos en la investigación. De acuerdo a nuestro marco metodológico, en razón de la crisis sociopolítica que ya bien mencionaban tanto la doctora Josefina como Rafael, debido a esta crisis no logramos hacer esta investigación a través de una muestra representativa de las escuelas públicas en Nicaragua. Por esta razón se desarrolló esta investigación en centro de una amplia red de escuelas, de centros subvencionados, que nos permitió pues poder hacer este estudio. Se estudiaron docentes de 18 escuelas alrededor del país. La muestra consistió en 67 docentes, maestras, mujeres todas, de primero, segundo y tercer grado. Esto equivalió al 94.4% de las docentes de estos grados de esta red de escuelas, lo que nos permitió tener un nivel de confianza del 99% de la muestra para la elaboración de los perfiles, ¿verdad? Con un margen de error del 5%. Esta investigación fue una investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Y se utilizaron distintos tipos de instrumentos. Primero, una encuesta individual que se aplicó a estas 67 docentes. Esto nos permitió poder elaborar los perfiles, luego entrevistas semiestructuradas a 9 docentes. Estas 9 docentes entrevistadas se distribuyeron entre los 4 perfiles lectores, es decir, una vez clasificadas las docentes en estos perfiles, se escogieron 9 docentes que pertenecían a alguno de estos perfiles para poder ser entrevistadas. Y a estas mismas 9 docentes se les aplicó una guía de observación de aula. Con la entrevista, por un lado, se logró profundizar en las preguntas a las docentes para poder caracterizar estos perfiles. Es decir, una vez clasificadas y encontrados estos 4 perfiles, se caracterizaron. Y la guía de observación de aula nos permitió aproximarnos a la segunda pregunta de investigación sobre las estrategias pedagógicas implementadas en el aula de clase. En términos de el análisis, utilizamos una técnica llamada análisis multivarial, conocida como análisis de conglomerados.
Esto, bueno, nos permitió poder clasificar a las docentes en estos 4 perfiles y además utilizamos la técnica de análisis cotegorial de datos cualitativos. En términos de los resultados de la investigación y la clasificación de los perfiles, encontramos datos no esperados. Por un lado, bueno, encontramos a solamente una docente que se clasificó como lectora habitual. Por otro lado, encontramos a 9 docentes que se clasificaron como lectoras no lectoras, 27 docentes que se clasificaron como lectoras ocasionales y 35 docentes como falsas lectoras. Llama la atención la gran cantidad de lo que llamamos falsas lectoras. No esperábamos este hallazgo y por esta razón buscamos responder a la pregunta, ¿no?, sobre cuáles podrían ser los elementos explicatorios de este hallazgo. Por un lado, confirmamos la presencia de sesgo por algunas respuestas contradictorias, ¿no? Este sesgo del que hablábamos en el marco teórico. Por un lado, 86.56 docentes respondieron que leen entre 1 a 3 horas semanales, es decir, leen con una intensidad lectora de lectoras habituales. Sin embargo, por otro lado, 58% de las docentes respondieron que leen 2 libros a menos, es decir, leen con una intensidad lectora de una persona no lectora. Y por otro lado, el 68.66% de docentes dicen no estar leyendo ningún libro en la actualidad. Entonces acá, y bueno, y cuando además preguntábamos a las docentes sobre sus construcciones sociales respecto a la lectura, las respuestas de la mayoría de las docentes asociaban ser buena lectora, con ser buena docente, y ser mala docente con ser mala lectora, es decir, ser buena docente con ser buena lectora y ser mala docente con ser mala lectora. Esto nos indica la posibilidad de estar teniendo acá una presencia de sesgo por deseabilidad social en la mayoría de estas docentes que fueron clasificadas como falsas lectoras. Bueno, luego de esto, como les mencionábamos anteriormente, quisimos caracterizar estos perfiles lectores y caracterizamos los perfiles lectores según 4 dimensiones: motivación, medios de acceso, tipo de lectura y autopercepción lectora. Bueno, en términos generales encontramos bastante homogeneidad en la caracterización de los perfiles lectores, salvo en el caso de la lectora habitual. Respecto al elemento de motivación en el perfil de la lectora habitual, este se caracteriza por leer motivada tanto por motivaciones intrínsecas como por motivaciones extrínsecas en igual manera. Sin embargo, para el resto de perfiles lectores, ocasionales, no lectoras y falsas lectoras, se encontró elementos de corte extrínsecos en mayor medida, como pueden ver en la tabla. Lo que más está motivando a estas docentes a leer, por ejemplo, es el tema de informarse, de aprender y también como un elemento importante para realizar su trabajo. Por esto es que decimos que encontramos mayor presencia de elementos extrínsecos que intrínsecos en estos otros 4 perfiles. Respecto a los medios de acceso, el perfil de la lectora habitual se caracteriza por acceso a través de medios diversificados a la lectura, entendiendo como la compra de libros, el internet, la computadora, entre otros. Sin embargo, el resto de perfiles, nuevamente, ocasionales, no lectoras y falsas lectoras, se caracterizaron por un índice de respuesta de medio o bajo, es decir, algunas docentes no respondían con tanta frecuencia estas preguntas, y los medios de acceso a la lectura se caracterizaron por ser poco diversificados. Es decir, generalmente, bueno, lo que respondían era o a través de la biblioteca del colegio o a través de la compra de libros. Respecto al tipo de lectura que estas docentes están leyendo, encontramos que el perfil de la lectora habitual se caracteriza por leer poca diversidad, digamos, de libros, ¿no? Lo que más lee esta persona son libros religiosos, asociados sobre todo con la Biblia, libros de autoayuda y libros educativos que llamaron las docentes. Y con libros educativos nos referimos a material de formación
que generalmente pues pide el Ministerio de Educación que lean las docentes o que pide esta red de escuelas que lean las docentes. Esto denota nuevamente presencia de motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas en el perfil lector de la lectora habitual. De igual manera, el resto de perfiles, tanto ocasionales, no lectoras y falsas lectoras, se caracterizan también por leer lecturas poco diversificadas. Bueno, acá, digamos, lo que más están leyendo son lecturas educativas, religiosas y de autoayuda, nuevamente. Muy similar al perfil de la lectora habitual. En este sentido, bueno, también en este sentido, para estos perfiles encontramos mayor presencia por el índice de respuesta y lo que están diciendo que leen en mayor medida de motivaciones extrínsecas que de motivaciones intrínsecas. Bueno, finalmente, cuando caracterizamos los perfiles lectores en función de la autopercepción sobre sus niveles lectores, encontramos que la lectora habitual se percibe con un nivel lector positivo. Sin embargo, el resto de perfiles, ocasionales, no lectoras y falsas lectoras, tienden a tener una percepción de regular a negativa sobre sus niveles lectores. Cuando quisimos explorar la segunda pregunta de investigación sobre cómo se están relacionando el perfil lector con las estrategias pedagógicas implementadas en el aula de clase, encontramos también acá algunos resultados que no esperábamos. Por un lado, encontramos que existen similitudes en las estrategias pedagógicas de todas las docentes, digamos, entrevistadas y guiadas, independientemente del nivel lector en el que se están clasificando. Nosotras acá no encontrábamos esperar este resultado porque lo que de alguna forma esperábamos que las estrategias variaran, ¿no? En función del perfil lector. Las estrategias implementadas con mayor frecuencia, nuevamente en todos los perfiles lectores, fue en primer lugar el trazo de letra asociado con la decodificación, la grafomotricidad asociada con la habilidad también de decodificación, la conciencia fonológica también, la manipulación de sonidos en coro. Por otro lado, la estrategia menos usada nuevamente en todos los perfiles lectores fue el uso del diccionario. Y a partir de estos resultados que no esperábamos, decidimos proponer, ¿verdad?, dos posibles hipótesis de lo que pudimos estar encontrando o por qué este fenómeno se está dando de esta manera en esta investigación. La primera hipótesis es que la homogeneidad entre las estrategias pedagógicas implementadas por estas docentes, independientemente de su perfil lector, pareciera indicar que existe más influencia de pautas que dicta el currículum nacional que de los hábitos lectores de estas docentes. El currículo, como ya mencionó Rafael en su presentación anterior, el currículo nicaragüense está atravesado por el método FAS, que es altamente directivo, y que esto entonces puede estar determinando esta situación. Es decir, que las docentes estén implementando estas estrategias porque es lo que les indica el Ministerio de Educación y porque a partir de esas indicaciones que están siendo evaluadas y no tanto necesariamente por sus experiencias y sus hábitos lectores propios. Y la segunda hipótesis que planteamos o que proponemos es que para desarrollar una relación efectiva y afectiva con la lectura, que logre modificar y mejorar las prácticas de aula, las docentes tienen que leer por placer y leer materiales de alta calidad literaria. Y como veíamos antes en la caracterización de estos perfiles lectores, digamos, en general en los perfiles, independientemente de en qué perfil se clasifiquen, las docentes no necesariamente están leyendo materiales de alta calidad literaria. Están leyendo libros, recordemos, relacionados con la religión, autoayuda, libros educativos. Y por otro lado, no necesariamente están leyendo por placer. Las motivaciones que estas docentes están teniendo para leer, independientemente del perfil en el que se están clasificando, están de alguna forma cruzadas, ¿no? Tanto por motivaciones intrínsecas como por motivaciones extrínsecas. Y las motivaciones extrínsecas están muy presentes
en estos perfiles y en las motivaciones que están moviendo estas docentes, independientemente del perfil lector en el que se están clasificando. Y como recordamos en el marco conceptual, el elemento del que parte también esta investigación es que las motivaciones extrínsecas no necesariamente ayudan a establecer relaciones sólidas con la lectura y hábitos lectores sólidos. Ok. Bueno, entonces, todo, bueno, lo anterior nos movió, ¿verdad?, a poder elaborar un conjunto de recomendaciones y conclusiones. Algunas de las conclusiones a las que llegamos a través de esta investigación fue, en primer lugar, que existe en esta red, bueno, en este conjunto, ¿verdad?, de docentes estudiadas, poco desarrollo del hábito lector, independientemente del perfil lector en el que se clasificaron las docentes. Quienes leen con más frecuencia e intensidad, leen lecturas con bajo contenido literario y movidas en gran medida por motivaciones extrínsecas, y la evidencia internacional indica que sobre todo quienes enseñan a leer y escribir deben de leer, o es preferible que puedan leer por placer y movidas también por leyendo lecturas de alto contenido literario. La valoración social de la lectura, aunque no necesariamente se interpreta como existe valoración social de la lectura, aunque no necesariamente se interpreta como un hecho social relevante. Existe poco acceso a libros de alta calidad literaria y con programas o incentivos que limitan, digamos, a leer, que se orienta en Nicaragua con poca libertad para crear y con poca libertad para las docentes, es decir, se enseña a leer según lo que hay que hacer y según lo que indica el currículum, y que las variables de frecuencia e intensidad lectora no arrojan necesariamente diferencias significativas en los perfiles lectores en el caso de esta red de escuelas en Nicaragua, y que probablemente, bueno, y que variables cualitativas como el gusto, el contenido literario, podrían estar orientando más estos hábitos lectores. En función de las principales recomendaciones para tomadores de decisión, pudimos identificar tres. Por un lado, la necesidad de incluir en los programas de formación inicial docente espacios para promover el gusto y el placer por la lectura, sobre todo pues, en estos programas de formación inicial de docente, ¿verdad? Como decía antes. También es necesario que contemos con políticas públicas que garanticen el acceso a literatura a docentes a través ya sea de biblioteca, de clubes de lectura, para docentes en servicio, de acceso a medios tecnológicos para facilitar el acceso, y también políticas de costos subsidiados para la compra de libros, sobre todo tomando en cuenta la precariedad salarial de las docentes y los docentes en Nicaragua. Y finalmente, recomendamos para futuras investigaciones sobre hábitos lectores que den más importancia a variables relacionadas con la motivación y el contenido literario de las lecturas, ya que estas son variables que fueron fundamentales en esta investigación y podrían estar dando cuenta más de estos hábitos lectores. Bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra a Alejandra Vigil. Gracias, Ana Lucía. Me sumo al agradecimiento a la Red Ley, al programa de capacidades LACRITS y a la Universidad Centroamericana. Realmente sin su apoyo estas investigaciones no serían posibles. Además, agradecer al Colegio Nórdico Internacional por permitirnos aplicar pruebas, investigar y sobre todo crear actividades de clase fuera de la norma y confiar en nuestras capacidades. Asimismo, agradecer a las familias de estos estudiantes por ir en contra de sus propios aprendizajes y entender que aprendemos jugando. Y por último, agradecerle a los niños y niñas que participaron de esta investigación por enseñarnos a ser mejores educadoras. Junto a Dania Mairena, realizamos esta investigación titulada Vínculos socioafectivos y motivación, una alternativa para mejorar el desempeño en lectoescritura inicial. El objetivo de esta investigación es identificar los factores asociados al éxito en la adquisición de la lectoescritura inicial y destacar la importancia de variables psicosociales como la motivación y el vínculo socioafectivo que normalmente se dejan de lado en investigaciones que tratan de comprender el desempeño en lectoescritura o en comprensión. Pero primero un poco de contexto. Nicaragua enfrenta un enorme reto en materia de lectoescritura inicial.
De acuerdo con las últimas pruebas EGRA aplicadas en Nicaragua, los estudiantes comprenden solamente el 22% de lo que leen. En paralelo, otros estudios nos alertan sobre un descenso en la motivación específica para la lectoescritura. Parece ser que a medida que los estudiantes avanzan en la educación formal, la motivación desciende. Y este fenómeno podría estar relacionado con las prácticas pedagógicas. De hecho, se ha demostrado que el vínculo socioafectivo maestro-estudiante incide dramáticamente en el aprendizaje. Mucho más en edades preescolares. De hecho, algunos estudios señalan que una pobre relación efectiva entre maestros y estudiantes puede generar consecuencias a nivel de aprendizaje similares a las de tener un déficit cognitivo. Es por eso que consideramos pertinente estudiar el desempeño en lectoescritura inicial, la motivación, el vínculo socioafectivo y la comprensión narrativa en el periodo de transición entre preescolar y primer grado. Hoy en día, todos y todas ya podemos acordar que el fin último de la lectura es la comprensión y que es vital para desarrollar otras habilidades. Sin embargo, en las aulas de clase en Nicaragua todavía se privilegia la decodificación y la caligrafía sobre la comprensión y la escritura creativa. Tradicionalmente, la comprensión lectora se mide hasta que los estudiantes son capaces de decodificar un texto, lo que nos obliga a esperar hasta la primaria para empezar a medir y evaluar esta capacidad comprensiva. No obstante, sabemos que la comprensión narrativa predice la comprensión lectora posterior, la escritura e incluso las habilidades matemáticas. La comprensión narrativa es un tipo de pensamiento verbal que permite la construcción coherente de una narración integrando la información literal y el conocimiento previo, pero sin definir el formato en el que se presenta el texto. Es decir, que los estudiantes no necesitan decodificar para que se les puedan evaluar esta capacidad de hacer inferencias. De estas inferencias, las consideradas más importantes para la comprensión de un texto son las inferencias sobre los estados psicológicos de los personajes. Esta suerte de empatía le permite a los estudiantes comprender los motivos y el razonamiento detrás de las acciones de los personajes dentro de la historia, probando una vez más que los factores psicosociales tienen gran incidencia en el desempeño cognitivo y en la comprensión. En esta misma línea, el clima socioafectivo y el vínculo maestro-estudiante predicen el desempeño escolar. Incluso este vínculo es considerado el elemento más importante para la alfabetización exitosa y particularmente para la comprensión, superando en importancia a los materiales o las actividades usadas durante la clase. La motivación para este estudio deberá ser entendida como un constructo multidimensional que responde a las razones o las metas para leer o escribir. De acuerdo con las investigaciones que realizó Lourdes Mata en estudiantes de preescolar y los primeros grados de primaria, la motivación tiene tres grandes dimensiones. La primera, el autoconcepto, que se refiere a las expectativas de éxito o la percepción propia de las competencias que tienen los niños y niñas frente a una tarea de lectura o escritura, aun cuando están en una etapa prealfabética. Es decir, que los niños y niñas pueden concebirse a sí mismos como lectores y escritores competentes, a pesar de todavía estar en una etapa prealfabética o presilábica. La segunda dimensión es la de disfrute, que se refiere al grado de satisfacción que los niños y niñas obtienen de las tareas de lectura y escritura. Y por último está la dimensión de valor, que es la dimensión más importante para medir y entender la motivación general por la lectoescritura y es la más importante para mantener también la motivación por la lectoescritura. Esta dimensión se refiere a la importancia social que le atribuyen los niños y niñas a las actividades de lectura y escritura, que es producto de las relaciones que tienen los adultos significativos para estos niños y niñas con la lectura y la escritura. Como les había dicho antes, el objetivo de esta investigación fue identificar los factores asociados al éxito en el desarrollo de la lectoescritura durante el periodo de transición entre tercer nivel de preescolar y primer grado en estudiantes del Colegio Nórdico Internacional en Managua, Nicaragua. Esta investigación es un estudio de caso de carácter cualitativo, desarrollado mediante un proceso de sistematización de experiencias. Trabajamos con la población total de estudiantes que pasó de preescolar a primer grado, que eran 10 estudiantes, 3 niñas y 7 niños.
Para recolectar información utilizamos observación en aula, grupos focales con padres y madres de familia, entrevistas, revisión de 87 planes de clase y revisión de fotografía y video de este periodo de tiempo. Además de pruebas estandarizadas, utilizamos la prueba CLASS, en particular la dimensión de apoyo emocional de esta prueba, para evaluar las relaciones socioafectivas entre maestra y estudiante, entre los mismos estudiantes y otros factores del clima del aula. Aplicamos la prueba de escala de motivación tanto para lectura como escritura de Lourdes Mata. Aplicamos la prueba de comprensión narrativa de Paris y Paris, que incluía actividades de retelling, de identificar estrategias de comprensión y la capacidad de hacer inferencias implícitas y explícitas. Y por último, aplicamos una batería de habilidades lectoras validadas y adaptadas para Nicaragua por CIACES. Los resultados de las pruebas estandarizadas podemos evidenciar que existe una correlación entre las dimensiones psicosociales, como la motivación y el clima socioafectivo, y el desempeño en lectoescritura reflejado tanto en la prueba de comprensión como en la batería de habilidades lectoras. En esta batería queda en evidencia el avance en desempeño en particular para la comprensión y decodificación entre el pre y el post-test, que son las dos subpruebas que ven de color en la imagen. En la prueba de comprensión narrativa de Paris y Paris, el grupo estudiado supera a sus pares en ambas pruebas y parecen incluso tener más facilidad para hacer inferencias implícitas que explícitas, que es opuesto a lo que mostraban los datos de Paris y Paris. De hecho, los resultados de este grupo que estudiamos en primer grado se igualan con los resultados que se esperan para niños y niñas en segundo grado. Además, los resultados de la prueba CLASS demuestran un clima socioafectivo cálido y relaciones cercanas entre pares y con la educadora. Esas son las tres subáreas dentro de la parte de apoyo emocional de la prueba CLASS. En los cuestionarios de motivación de Mata, tanto para lectura como para escritura, predomina la dimensión de valor, la cual es considerada la dimensión más importante para medir y mantener la motivación general por la lectoescritura, que es la que ven acá en celeste, en ambos casos. En conclusión, estas pruebas, en conjunto con datos obtenidos de las entrevistas, observaciones en aula, grupos focales y planificaciones, que por razones de tiempo no voy a poder profundizar en esta, pero combinando esta información de estas fuentes de información con los resultados de las pruebas estandarizadas, podemos concluir que los elementos clave para el desarrollo exitoso de la lectoescritura inicial en primer grado son tres. El primero es un clima socioafectivo. Es decir, prestar atención a esta variable, al desarrollo de este clima socioafectivo y asegurar una transición acompañada desde el preescolar hasta el primer grado, con la misma maestra o el mismo grupo de docentes, es una forma de asegurar este vínculo, pero además siendo conscientes del impacto que tiene esta relación socioafectiva entre estudiantes, recordando que es el elemento más importante para el éxito en la escuela y en particular para la comprensión. Entonces, asegurando espacios dentro del aula de clase, en la misma metodología del aula de clase, que faciliten la creación y la construcción de un vínculo cercano y cálido entre maestras y estudiantes. El segundo elemento importante que identificamos es la motivación, particularmente destacar la importancia de la dimensión de valor de la lectura y la escritura. Como pudimos observar con los estudiantes y las estudiantes, esta es la dimensión que predomina más y es la que funciona como motor para seguir con el aprendizaje formal de la lectoescritura. Había momentos en el aula de clase donde los niños y niñas hacíamos actividades más bien lúdicas, ¿no? Con el cuerpo en esta actividad de lectoescritura, y había días cuando se presentaba la agenda de clase que los niños y niñas preguntaban si hoy íbamos a estudiar. Y yo les decía, ¿cómo estudiar si todo el tiempo estudiamos? Los niños y niñas, ya que estaban expuestos todo el tiempo a problemas en los que se evidenciaba que poder leer y escribir eran una solución a estos problemas, eran ellos mismos los que pedían estudiar, es decir, participar de estas actividades más tradicionales de lectoescritura, para el desarrollo de la lectoescritura. Y esto es lo que nos permitió ir desarrollando a través del método FAST, digamos, la adquisición de la lectoescritura, pero siendo los niños y niñas los que
pedían y los que impulsaban este aprendizaje de forma autónoma por esto mismo, porque querían ser autónomos en la actividad de lectoescritura. Y por último, un proceso metodológico que privilegie las preguntas inferenciales no solo en los espacios de lectoescritura, no solo cuando se lee en voz alta frente a toda la clase, sino en todas las asignaturas, desde los experimentos científicos hasta las narraciones históricas, poder poner énfasis en estas preguntas inferenciales de análisis y críticas sobre las preguntas tradicionales que se limitan a hacer, a recordar información literal del texto. Además, destaco que tiene que ser en una currícula integrada, es decir, que las asignaturas tengan relación entre sí, que se puedan hacer proyectos desde los cuales se responda, se alcancen las competencias que se esperan de cada asignatura y además donde se mantengan las prioridades pedagógicas en todas las clases. Es decir, que si una prioridad va a ser la comprensión, esa se mantenga así en todas las asignaturas, no solamente en la clase de lengua y literatura. Y destacar también la importancia de tener contenidos contextualizados y problematizados y en una aula con acceso libre a libros. En conclusión, creo que reconocer la incidencia que tiene la motivación y el vínculo maestro-estudiante para la alfabetización y para la comprensión lectora es vital para asegurar cambios significativos en la lectoescritura inicial. Estas variables psicosociales nos dan la oportunidad de abordar estos problemas históricos del país y de la región desde una nueva perspectiva, que además implica bajísima inversión del Estado, puesto que resta importancia a los materiales del aula y vuelve a poner el foco en esta relación humana y social entre estudiante y maestra, y en la construcción de un clima que permita el acercamiento con sus estudiantes. Ahora les vamos a presentar un video que realizamos junto a la CRITS, CIASES y el Colegio Nórdico Internacional sobre comprensión narrativa en un aula de primer grado. Gracias.
Ok, gracias a todos por participar. Vamos a pasar a la serie de preguntas. Primero que nada, agradecerles a todos el interés. Tenemos casi 50 participantes que no se han movido y pues es bastante y queremos agradecer la presencia durante poco más de una hora de webinar. También agradecerle a Rafael Mesa, Ana Lucía Álvarez y Alejandra Vigil, jóvenes e investigadores muy talentosos nicaragüenses los tres que han trabajado para fomentar la evidencia, la creación de evidencia en la región y pues esta evidencia muy localizada y pertinente al contexto. Esperamos que a través de esta creación de evidencia podamos tener herramientas y elementos para la buena toma de decisiones en políticas públicas, no necesariamente solo del Ministerio de Educación, sino también de otros actores claves, universidades, entidades formadoras de docentes, colegios, ONGs que implementan programas de educación. Tenemos a bastantes personas de Nicaragua, de Honduras también, algunas otras personas de Centroamérica. Y vamos a ver las preguntas. Hay algunas preguntas que se refieren a la necesidad de tener, o la voluntad de tener algunos documentos. Y hay dos manos levantadas. Hay una mano levantada de, bueno, se acaba de quitar, pero hay una mano levantada de Reina García. Entonces le voy a dar la palabra a ella para que pueda hacer su pregunta. Adelante, Reina. Hola, sí, si hay alguna forma de que nos puedan facilitar lo que son las diapositivas. Muy interesante las investigaciones, ¿verdad? Y se acerca bastante a la realidad en Honduras. Gracias, Reina. Sí, de hecho recibimos un par de preguntas sobre el tema y podemos la próxima semana, supongo que tenemos los contactos cuando ustedes se inscribieron al webinar, ingresaron su correo y podemos enviar las presentaciones y algún link para el video. Pasando bueno, tenemos otra mano. Sí, Josefina, adelante. Veo algunas personas que hablan inglés. Las preguntas pueden hacerlas también en inglés. El panel es bilingüe, así que pueden hacer sus preguntas en español o en inglés. Excelente. Antes de darle la palabra a Leida, que acaba de levantar la mano, vamos a ver un poco las preguntas que están ingresando justo en este momento. Mucho hablan de los materiales. Esta es una pregunta para Rafael. Tal vez, Rafael, si te puedes mostrar en video. Y comentan si han considerado la revisión documental otros estudios realizados en el área de multigrado. Si puedes contar un poco de la revisión de literatura de escritorio que hiciste previo a tu investigación. Esta pregunta la hace Roberto de Jesús Párramo. Rafael, no tienes el audio conectado. Ya. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en la revisión documental nosotros nos basamos principalmente, bueno, de hecho que esa fue la unidad de análisis para esta investigación. La malla curricular de lengua y literatura para las asignaturas, para primer y segundo grado, que se llama ciclo básico aquí en Nicaragua. No contemplamos la posibilidad de estudiar documentos curriculares anteriores porque con la implementación del FAS en cascada, mucha de la documentación curricular que en principio sigue vigente,
está muy en desuso debido a que la orientación es que todo el mundo aplique FAS. Entonces nos pareció más pertinente a nosotros enfocarnos en la malla curricular actual, que fue la que se trabajó en 2019, y por eso es que decidimos no contemplar otras mallas precisamente u otros documentos curriculares, porque la malla, aunque hay un montón, ¿verdad? Y que estos todavía en teoría siguen vigentes, hay mucho de esa documentación está en desuso actualmente. No sé si eso responde más o menos a la pregunta o si la logré captar bien. Excelente, Rafael. Yo creo que perfectamente. Y me quedo contigo porque hay una pregunta de Aleida sobre la actitud y las expectativas de los docentes en cuanto a la necesidad de tener un currículo diferenciado para las aulas multigrado. Bueno, en ese sentido, yo podría, a partir de la experiencia que se tuvo interactuando con los docentes, hay una especie de contradicción en ese sentido, porque en las entrevistas ellos mencionan de que el FAS o el método FAS y lo que está implementándose en el currículo les parece una alternativa interesante, que es un buen método, planteándolo en las palabras de ellos y de ellas, pero que el mismo no se ajusta a la modalidad multigrado, es decir, no funciona para trabajar con grupos grandes y en donde se contemplan distintos niveles simultáneamente. Entonces, yo interpreto eso como que hay una necesidad de los docentes de tener un referente sobre cómo enseñar a leer y escribir, o cómo enseñar a leer, pues propiamente para el objeto de esta investigación, ¿verdad? Se necesita un referente y el FAS, con sus debilidades, de alguna u otra manera ofrece ese camino metodológico con sus más y con sus menos. Pero también ellos reconocen de que tiene que haber, digamos, una mayor disposición de la normativa central para poder ser contextualizada a las aulas multigrados. Entonces, es como una especie de contradicción porque por una parte me gusta tener un referente claro, una ruta clara de qué es lo que tengo que seguir, pero por otra parte también necesito tener un poco de libertad para poder generar pues, procesos de aprendizaje que se ajusten a esos contextos. Entonces, a mí me parece que el tema de las actitudes y el desempeño está ahí presente, porque los docentes hacen muchos esfuerzos. Es decir, si yo les narrara los testimonios de algunos que tienen que cruzarse quebradas, que tienen que caminar con sus botas en temporada de lluvia, o sea, el ánimo y la disposición está. Lo que se necesita es, digamos, renovar o más bien apoyar esa disposición por medio de políticas públicas que sean más incluyentes con este tipo de modalidades. Gracias, Rafael. Vamos a, como este es un interés colectivo, lo que estamos haciendo es preparar un paquete de información para que todos lo tengan, porque hay varias preguntas al respecto sobre el video que llamó mucho la atención, algunos no lo pudieron ver completo, y los materiales que aquí se presentaron. Para darle la oportunidad a cada investigadora de atacar algunos de los temas que se están tocando, vamos a pasar con Ana Lucía Álvarez. Hay una pregunta, creo que hay dos temas importantes que se resaltan aquí en las preguntas. Una es de Delmis Suazo. Tú mencionabas, Ana Lucía, que muchos de los elementos de tu presentación, de tu investigación, causaron sorpresa, que no te esperabas, digamos, los resultados de no lectores o falsos lectores. Tal vez si puedes comentar acerca de eso, ¿por qué no lo esperabas? Si hay alguna evidencia que decía lo contrario, alguna anécdota, etcétera. Y el otro es si hay algo post estudio. Ya vimos de que los docentes no leen, si hay algo que les dejamos o algún recurso, etcétera, que pueda ser útil para ellos.
Adelante, solo tienes que activar tu micrófono para poder responder. No te escuchamos. Bueno, si quieres, vamos a pasar a Alejandra. Mientras tú miras lo del audio, yo te contestamos en caso te oigamos, ¿sí? Alejandra, tú comentabas algo sobre básicamente un trabajo en un medio específico, ¿no? Un medio más o menos urbano, con cierto acceso a recursos económicos. Y la pregunta es, ¿cómo ves este tipo de intervenciones focalizadas en comprensión en otro tipo de contexto? En donde no hay tantos recursos, en donde la población es más bien rural y un poco más desfavorecida. Si esto se puede replicar ahí y por qué. Yo creo que lo más importante de esta investigación es que vuelve a poner, ya te escuchamos, Ana. Ana Lucía, yo creo que ya te escuchamos. Si quieres, termina Alejandra de contestar y pasamos contigo. Gracias. Bueno, creo que lo más importante de esta investigación es que resalta la importancia de estas variables psicosociales que son la motivación y el vínculo socioafectivo. Y para mí, es decir, yo entendía que eran elementos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no había podido dimensionar la importancia que realmente tenían en particular para la alfabetización y para la comprensión. Y para mí esto es sumamente importante porque quita de un lado la importancia de los materiales, donde se podría ver una brecha más grande entre las escuelas del sector privado y las del sector público, ¿no? Porque tienen acceso a más materiales de arte, más materiales de juguete, etcétera, en las aulas de clase. Entonces yo creo que la importancia de esta investigación es que le permite a aulas en situación de pobreza, al sistema público de educación, trabajar para mejorar el desempeño en lectoescritura inicial y en particular en comprensión, sin que necesariamente esto signifique una inversión muy alta de parte del Estado en compras de materiales, etcétera, sino más bien el trabajo debe ser con las maestras y maestros y volver a darles un poco, pasarles la pelota y recordarles que son ellos y ellas los que mejor conocen a su grupo, darles la flexibilidad, que es lo que hablaban antes Ana Lucía y Rafael sobre el currículo, darles la flexibilidad de elegir las actividades que mejor se acoplan a las competencias y objetivos que quieren desarrollar y las particularidades de sus grupos, y que el currículo les pueda dar la oportunidad de construir este vínculo socioafectivo mucho más fuerte entre estudiantes y maestros. Y así me parece a mí que es la forma en la que tanto escuelas públicas como privadas podrían ver un cambio en el desempeño en lectoescritura inicial y comprensión. Así que no creo que vayamos a ver una diferencia muy grande en este sentido entre aulas de escuelas privadas y públicas. Excelente, muchas gracias, Alejandra. Entonces, Ana Lucía, si quieres pasamos contigo. ¿Necesitas que te repita la pregunta o está bien? No, está bien. Sí, aquí las anoté. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Sí, perfecto. Ok, entonces primero, respecto a la primera pregunta sobre la mención, digamos, en varios momentos de resultados no esperados, básicamente fueron dos cosas, ¿no? La primera es que no esperábamos la presencia de tantas falsas lectoras. Encontramos, bueno, 35 más o menos de las docentes entrevistadas se clasificaron como falsas lectoras. Eso equivale aproximadamente al 50 y tanto % de la muestra. Es un porcentaje bastante alto. Esperábamos presencia de sesgo, pero no, digamos, con ese nivel de, digamos, como de profundidad, ¿no? Entonces, ese fue lo primero. Y como dijimos en la investigación, pues logramos identificar que ese sesgo se relacionaba sobre todo con el tema de la deseabilidad social, ¿no? En esta red de escuelas, a partir de las conversaciones también que tuvimos con bastante del personal, realmente es un espacio en donde sí hay de alguna forma procesos de formación y de acompañamiento docente, porque no, son escuelas subvencionadas, ¿verdad? Como dije en la investigación. Entonces lo que hicimos ahí fue revisar de alguna forma en algunos aspectos
qué es lo que se puede, o dar ciertas recomendaciones a partir de eso, de qué es lo que se puede, digamos, incluir dentro de estos procesos de acompañamiento y formación a las docentes para, digamos, poder abordar un poquito más esa problemática, ¿no? Y el segundo elemento fue que la revisión de la investigación internacional plantea que los hábitos lectores se relacionan con prácticas pedagógicas de aulas innovadoras. Entonces nosotras esperábamos encontrar que sobre todo en los perfiles lectores de las lectoras ocasionales, en este caso la lectora habitual, encontrar a la hora de analizar la segunda pregunta de investigación que estaba relacionada con este vínculo, ¿no? Esta vinculación entre los perfiles lectores y estas prácticas pedagógicas, digamos, más heterogeneidad, más innovación en el aula de clase. Sin embargo, no necesariamente fue eso lo que encontramos y por eso es que planteábamos algunas de las hipótesis que dábamos al final, ¿no? La presentación, en ese sentido, y haciendo la vinculación con lo que decía Rafael en la presentación y lo que acaba de decir Sandra hoy, este tema del tan restrictivo, ¿no? Entonces, que eso puede estar explicando parte de alguna forma de ese resultado encontrado, pero también mencionábamos que mucha de esta investigación internacional revisada sobre perfiles lectores basan la construcción de los perfiles lectores con estas dos variables, ¿no? Que mencionábamos en la investigación, frecuencia lectora y edad lectora. Y lo que nosotros estábamos encontrando a partir de este caso de estudio es que la motivación para leer, el placer por la lectura y el tipo de lectura que tienen las docentes podría tal vez explicar mejor, digamos, la presencia de otro tipo de prácticas pedagógicas. Entonces, por eso también hacíamos como recomendación al final para futuras investigaciones poder hacer uso de estas otras variables cualitativas a la hora de la construcción de los perfiles, no solamente elementos relacionados con el comportamiento lector entendido como intensidad y frecuencia, sino también estos otros elementos. Entonces, no sé si respondí a esa primera pregunta. La segunda, sobre a partir de estos hallazgos que pueden seguir, bueno, parte del compromiso ético también de la investigación puede ser un proceso de evolución de resultados con la escuela. Vimos algunas sesiones con ellos y ellas, donde planteábamos algunos otros hallazgos, y esto les ha permitido también poder revisar su proceso y pues hacer algunos ajustes, ¿no? Y modificaciones correspondientes. No sé si respondí las preguntas. Hola. No se escucha. Tienes el micrófono apagado, Juan. Gracias, Ana Lucía. Te escuchamos un poco entrecortado, entonces a la próxima tal vez si puedes hablar un poco más lento, pero te vimos bien y gracias por la respuesta a tus preguntas. Teníamos una pregunta que hacía mención un poco al bosque, ¿no? A cómo lleva esto al desarrollo sostenible, que es el título del programa de hoy. Es Nicaragua, Educación y Medio Ambiente, cómo la lectura y enseñanza pueden reorientar la educación hacia la búsqueda del desarrollo sostenible. Entonces, para una pregunta que existe aquí sobre esta otra parte que es desarrollo sostenible, la intención de este panel es proveer elementos que sirvan y que conlleven esperemos, una educación de mayor calidad y por ende un desarrollo sostenible. No pretendemos aquí dar una solución para todo el desarrollo sostenible, sino más bien son elementos para la toma de decisiones de actores claves en el campo de lectoescritura inicial. Hay una pregunta sobre, que es para Ana Lucía, que menciona el tema de la fluidez, si hubo elementos en tus entrevistas con los docentes
que denotaron algún tipo de característica en los docentes que te orientara a saber si eran lectores o no lectores, pero respecto a su fluidez de comunicación, su fluidez verbal, si hubo algún elemento que te hiciera pensar en que algo pudiera estar correlacionado. Hola, buenas. No incluimos elementos relacionados con esto en los instrumentos, en la investigación. Básicamente hubo dos momentos, ¿no? El primero, que fue la elaboración de los perfiles, y para la elaboración de los perfiles, sobre todo para la construcción de los conglomerados, nos basamos en estas dos variables. Igual la encuesta, pues, es decir, preguntaba otros elementos, para reforzar sobre todo el segundo momento también, ¿no? La caracterización. Pero, como mencionaba la investigación, ¿no? La construcción de perfiles se basó fundamentalmente en estas dos variables. Sin embargo, sí encontramos en la investigación que puede que estas dos variables sean insuficientes para efectivamente poder construir estos perfiles, ¿no? Y por eso es que proponíamos estas dos variables, pero yo creo que sería interesantísimo en futuras investigaciones poder explorar el elemento de la fluidez de igual manera, ¿no? No lo incluimos porque en ninguna de las investigaciones revisadas se incluía este elemento. Sí se incluían los elementos de motivación y algunos elementos de tipo de lectura, sobre todo de la misma manera que lo hicimos en esta investigación para fines de caracterización. Sin embargo, en la investigación sí proponemos incluirlos incluso para la categorización de los perfiles. Pero como les decía antes, pues el tema de la fluidez no lo incluimos y tampoco lo identificamos en ninguna de las bibliografías, pero creo que sería interesante, efectivamente. Sí. Y para la caracterización, en la investigación. Sí. Adelante, Ana Lucía. No, y para la caracterización, pues utilizamos estas dimensiones que mencioné: la motivación, acceso a la lectura, tipo de lectura, autopercepción, y también algunos. Ana Lucía, te voy a interrumpir ahí porque esto último no te lo escuchamos. Disculpa, no te vimos la última parte, pero si quieres ver ahí, para mientras vamos a ver igual una creo que sería presentación. interesante. Ok, vamos a leer una pregunta aquí. Esto no tiene que ver con la... Hablan de hacer este tipo de investigaciones en espacios de escuelas públicas, urbanas o rurales, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Estos son universos los que tomamos, en algunos casos privados, en otros lados públicos y rurales. No es una, ¿verdad? No estamos pretendiendo aquí tener un sesgo hacia uno o hacia otro lugar, simplemente son universos que se definieron por el tamaño de la investigación. Hay una pregunta, y esta es una pregunta para las tres y para la doctora Vigil también, que no tiene necesariamente que ver con las presentaciones, pero sí con la situación a la luz de lo que ustedes están presentando. Mencionan sobre estrategias de promoción. Voy a resumir, tratar de resumir la pregunta porque hay varias dentro de la misma, pero es básicamente prácticas pedagógicas y fomentos de hábitos lectores en este tiempo, ¿verdad? Que como sabemos, la gran mayoría de estudiantes no están yendo a clases, están en casa, no necesariamente con un contacto ¿verdad? Regular con material didáctico. No es el caso del sector público, por ejemplo, en la mayoría de países. Entonces, sí, dentro de sus investigaciones o conocimiento del sector, existen algunos elementos que ustedes puedan aportar para el contexto que estamos viviendo.
No sé si quiere comenzar Rafael, Alejandra, para responder esta pregunta. Bueno, sí, yo en lo personal diría de que en estos tiempos sí es cierto de que tal vez los niños y las niñas no tienen acceso a material didáctico en términos meramente escolares, si se quiere, pero sí hay distintas prácticas vinculadas a la lectura que se pueden desarrollar desde la casa con el apoyo de la familia. Entonces, yo creo que Alejandra podrá apoyarme mejor en este particular. La teoría habla mucho sobre la creación de ambientes letrados, y estos ambientes letrados empiezan desde el hogar, empiezan desde el momento en el que los niños y las niñas ven a sus papás, a sus mamás o a los familiares presentes leer, y les da a ellos por agarrar un libro y simular que están leyendo junto con el adulto que tienen al lado. Comienzan desde el instante en donde se logra desarrollar discusiones con alto contenido y de alta calidad para promover aspectos como la comprensión narrativa, como decía Alejandra, o aspectos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades que tal vez no son propiamente derivadas de la lectura en su sentido tradicional, pero que son habilidades que sí se necesitan cuando ya el niño o la niña ha desarrollado habilidades de descodificación, y entonces ya puede proceder a desarrollar habilidades de pensamiento superior cuando lee. Entonces yo creo que alternativas las hay bastantes, en la medida en que nosotros sepamos valorar el entorno como también fuente de aprendizaje, en donde la misma lista del supermercado o los mismos procesos de dibujo pueden tener una intencionalidad académica. Incluso las mismas conversaciones pueden ser beneficiosos para el aprendizaje de la lectura en la medida de que tengan una intencionalidad, en la medida de que tengan un propósito educativo que esté claramente marcado, que esté muy definido, y que sirva ese propósito de orientación para poder desarrollar actividades que generalmente que hacemos todos los días, pero que pueden servir como fuente para el aprendizaje de la lectura. Excelente, Rafa. Yo creo que... Alejandra, tú tenías algo, ¿no? Sí, adelante. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafael. Creo que este tiempo de aislamiento nos tiene que hacer reflexionar sobre los problemas que existen en el sistema educativo y sobre cómo hemos vuelto a la clase, el espacio de enseñanza y aprendizaje, un espacio dominado completamente, protagonizado por los maestros y maestras, y eso nos damos cuenta cuando ahora desde la casa no podemos crear, nos cuesta mucho crear espacios de aprendizaje porque no tenemos al maestro de frente, o porque dependemos mucho de currículas que son demasiado directivas como el FAS, por ejemplo. Entonces creo que eso es importante, que podamos reflexionar sobre cómo está haciendo esta interacción, cuál es el rol que tiene realmente el maestro y la maestra dentro del aula de clase, si realmente en el aula se está dando un proceso de andamiaje, de acompañamiento respetuoso, pero respetando la autonomía de los niños y niñas, o no, si es más bien un espacio donde el maestro y la maestra deposita en los niños y niñas información y ya. Entonces no se está desarrollando competencias y capacidades, sino más bien se están enfocando en brindar información y memorizar información. Entonces, primero es una reflexión sobre eso, y luego una invitación a recuperar el espacio de la casa como realmente el primer aula de clase, es decir, en la casa es una oportunidad de aprendizaje también. Lo que pasa es que nos hemos cerrado en esta visión de que uno solo aprende cuando está en un pupitre y está con lápiz y papel, y que todos los demás espacios y todas las demás cosas que tenemos que hacer en la vida no son aprendizaje. Entonces, recuperar ese espacio, entender que los niños y niñas en la casa aprenden un montón de cosas también, y que los adultos, los padres y figuras de apego que estén en la casa sirven también como facilitadores de este aprendizaje, pero que reflexionemos sobre el rol que le estamos dando a los niños y niñas en ese aprendizaje. Es decir, ¿por qué no estamos confiando en ellos y ellas para que nos guíen y nosotros seguir al niño, ¿no? Y seguir a la niña en este aprendizaje? Como decía Rafael, hay muchas actividades que se pueden hacer desde la casa.
Y para mí la más importante, como salió en esta investigación, es poder problematizar. O sea, que el aprendizaje de los niños y niñas debe surgir de una necesidad identificada por ellos y ellas mismas, no porque ya cumpliste 6 o 7 años, entonces te toca aprender a leer y escribir, sino porque un niño que está en un periodo sensible cognitivamente de su cerebro, te pide y tiene un interés por aprender a leer y escribir. Y creo que esta oportunidad en la casa nos puede hacer ver esto, ¿no? Por ejemplo, que quede en evidencia todas las cosas que mamá o papá pueden hacer gracias a poder leer y escribir. Por ejemplo, hacer una lista, por ejemplo, investigar, por ejemplo, leer una historia. Entonces sí, yo creo que desde casa hay muchas cosas que se pueden hacer, pero quiero también reflexionar sobre la importancia de en este momento estar afectivamente disponible para los niños y niñas. Caemos mucho en presiones de que como estamos en casa y tenemos que aprovechar este tiempo, entonces sobre estímulos, ¿no? Y ahora tenemos que aprender un nuevo idioma, un nuevo instrumento, además todas las tareas de clase, además todos los deberes de la casa, más la carga emocional que implica estar viviendo una crisis mundial. Entonces sí, recuperar a la casa como un espacio de aprendizaje, pero reconocer que los niños y niñas también están pasando por un momento emocional y afectivo difícil y que tenemos que respetar esto también. Yo quisiera, Juan Luis, referirme a dos cosas. Una, la primera que mencionaste sobre la muestra. Indiscutiblemente en Nicaragua nos habría gustado, estoy segura que a los investigadores que ganaron las becas también, hacer estas investigaciones en una escala mayor y considerar a escuelas públicas. Como lo decía Ana Lucía, la idea inicial de su investigación era hacer una muestra nacional. Como la mayoría de los participantes, según la breve encuesta que hicimos al inicio, no son de Nicaragua, yo quiero insistir en la idea que yo dije al inicio. Nicaragua desde el año 2018 está viviendo la mayor crisis sociopolítica de su historia en tiempos de no guerra, y eso ha hecho que el gobierno haya cerrado las puertas de las escuelas y las puertas de lo público a la investigación, no solo de este programa, sino en general de toda la sociedad civil, fundaciones, etcétera, de tal manera que esto no fue posible en este momento. Y se tuvo que tomar una decisión desde las investigadoras y también desde RedLay, desde el programa de capacidades La CRIT y desde CIACE, de decir, ok, no podemos hacer muestras nacionales, pero eso no quiere decir que no podamos hacer investigación. Entonces nuestro planteamiento sobre todo fue retomar un poco el concepto de Paulo Freire, de usar nuestro metro cuadrado de poder. Está bien, no lo podemos hacer a nivel público, ¿dónde lo podemos hacer? Es válido hacer investigación, sabemos que los resultados no son generalizables, pero ya tenemos un conjunto de aprendizaje que cuando sea posible vamos a llevar a nivel nacional, a otros ámbitos de la vida pública del país. Entonces, creo que la situación no se dio para hacerlo, pero tenemos el desafío de, en cuanto sea posible, llevarlo a otros ámbitos. De hecho, muchos de ustedes dirán, bueno, en una clase de 10 estudiantes tal vez es posible hacer estas prácticas de comprensión narrativa, pero Alejandra misma está trabajando con una fundación, con niños trabajadores en el norte del país que tienen condiciones totalmente distintas. Así que yo solo quiero dar dos ideas. Sí, sí es posible. Para eso necesitamos formación y necesitamos acompañamiento a los docentes. No lo pudimos hacer ahora por las razones del contexto, pero sí está en planes hacerlo en el futuro. Y el otro tema es que sí es válido lo que aprendimos, tenemos metodologías, tenemos aprendizajes que podemos, cuando hayan las condiciones, llevar a otro nivel de escalamiento la investigación. Y el segundo elemento que yo quiero decir, también quiero recuperar lo que decía al inicio, la pandemia mundial está poniendo en jaque no solo a los sistemas educativos, sino a los sistemas de salud, a toda la manera en que ha estado organizado nuestros países. Definitivamente tenemos nosotros un inmenso desafío. En ese desafío, como decían Rafael y Alejandra, las familias juegan un rol central, pero también los y las docentes jugamos un rol central. Tenemos que reflexionar sobre el sistema educativo y sobre las herramientas y la formación que los maestros tienen que tener para acompañar a los niños a la distancia. Tenemos un conjunto de herramientas, muchas veces pensamos en las herramientas virtuales. Es importante volver a ver también a otras herramientas para las personas que no tienen acceso a internet, que viven en zonas rurales.
que viven en zonas alejadas o que no tienen la capacidad de comprar computadoras, laptops. Así que hay que volver a pensar en cómo vamos a integrar dentro de todo este esfuerzo la televisión y las radios y cómo vamos a también a buscar otros mecanismos como los maestros itinerantes o las guías de aprendizaje. La Escuela Nueva Colombiana y todo lo que aprendió tiene mucho que darnos. Es decir, es un inmenso desafío que tenemos en todos nuestros países y tenemos que enfrentarlo pensando en todos, incluyendo los que tienen menos recursos y con prioridad a los que tienen menos recursos. Y yo solo quiero terminar con una especie de comercial. Hay muchas instituciones que están ofreciendo recursos. El programa de capacidades La GRIDS, donde Juan Luis y yo trabajamos, y otros colegas que están en esta webinar hoy también, estamos trabajando en la colecta de recursos para todo lo que existe disponible en este momento, y también estamos desarrollando herramientas que vamos a poner en las manos de los maestros y las maestras de la región de Centroamérica y República Dominicana. Gracias, Juan Luis, por darme este espacio. No, gracias a ustedes por los aportes. Ya estamos llegando al final de este espacio. Tenemos todavía un grupo importante de asistentes y hay tal vez una última pregunta. En realidad tal vez pudiera ser para Ana Lucía, aunque tal vez para Rafael o Alejandra, ustedes intervienen, que tiene que ver con la importancia de fomento de la lectura y de los elementos de formación en lectura en la formación inicial docente. Pero Leila Flores pregunta sobre las recomendaciones para la formación permanente y la actualización de los docentes. Que no solo es un tema de formación al inicio, sino durante su proceso de cuando ejerce la profesión. Entonces, no sé si alguien quiere dar algunos elementos para tomar en cuenta en este tipo de actualización. Bueno, si se me permite, yo quisiera hacer Adelante, un pequeño... El tema de la formación docente es fundamental. La profesora Josefina lo ha dicho en múltiples espacios, que el techo de la calidad educativa está marcado por el techo de la calidad de los docentes. Y eso es algo en lo que plantea ella y que coincide mucha gente. Entonces, el tema de la formación docente evidentemente es algo fundamental si queremos cambiar las dinámicas del sistema educativo. El asunto es que para mí el primer paso que se tiene que hacer es que hay que fortalecer a nivel inicial más bien iniciar al nivel de formación universitaria de los docentes. Hay que transitar de una lógica de tecnócrata a una lógica de profesional reflexivo. Eso que puede aportar al proceso científico, desarrollar procesos de enseñanza y en la medida que se crea conocimiento para poder practicar, pero también aportar al discurso científico de la pedagogía como ciencia. El proceso seguimos formando a los docentes desde una lógica de, bueno, estos son los métodos, estos son el enfoque y este es el currículo, entonces esto es lo que vos vas a tener que ir a aplicar. Dentro de 5 años, cuando haya terminado la carrera y se haya hecho una transformación curricular, ¿a dónde queda todo lo que esa persona aprendió? Entonces, aquí vuelve el famoso principio, ¿no?, de aprender a aprender, en donde si yo precisamente reconozco uno de los pilares de la educación, pero a los conductores de la educación, por decirlo de alguna manera, no les enseño cómo aplicar eso a su propio proceso de formación, entonces genera un problema. Porque el asunto está en que las investigaciones han demostrado que cuando ya se empieza el proceso de formación en servicio, generar las transformaciones y los cambios que nosotros queremos se vuelve más complicado, se vuelve más difícil. Entonces, yo lo que siento es que hay que priorizar en ese sentido en la formación inicial docente y hay que cambiar el enfoque y decir, vos docente, sos una persona que estás aquí no solo para aplicar educación, por decirlo de algún modo, estás para pensar la educación, para reflexionar la educación, para criticar la educación y por ende para transformarla.
Si yo creo que hacemos esa primera transición y logramos convencer de que esa es la idea con la que tenemos que empezar a trabajar, luego pues después podemos empezar a hablar sobre mejorar las metodologías, mejorar los enfoques de enseñanza, mejorar esto y lo otro, pero partiendo de la idea de que esa persona que se está formando como docente va a aportar a ese discurso científico. Y eso cambia completamente la lógica con la que esa persona entraría a una aula de clase a compartir pues, conocimientos. Gracias, Rafa. Tenemos un minuto más. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer una última intervención en un minuto. Yo quisiera hablar solo sobre la formación de las educadoras de educación inicial o de preescolar. En el tema de, ya todos sabemos que el desarrollo de la lectoescritura se tiene que empezar desde antes de entrar a primer grado, no necesariamente enseñando los trazos y la decodificación y codificación, sino trabajando la comprensión, la escritura creativa y muchas otras cosas, ¿no? De la lectura y preescritura. Y en el tema de educación inicial, Nicaragua ha fallado muchísimo. Las educadoras de educación inicial no tienen formación específica para esas edades, no tienen ninguna formación en prelectura y preescritura y están en condiciones totalmente precarias. De hecho, ni siquiera están contratadas como empleadas del sistema de salud, sino que se les contrata como por servicios profesionales, ni siquiera tienen seguridad social, entonces también estas condiciones no motivan a otros profesionales a dedicarse a esto y ellas mismas se ven muy limitadas en las capacidades que les da el ministerio. Y por último, yo creo que debe haber una invitación en todas las escuelas a pensar, a incomodar, que ser educadores significa incomodar y cuestionarse el sistema, y que en las escuelas se debe crear comunidad y discutir entre maestros también. Gracias, Alejandra. Y con eso vamos a cerrar. Agradecemos mucho el interés, las felicitaciones. Hemos recibido muchas felicitaciones de los participantes, estimados colegas de Centroamérica. Algunos reconozco por nombre. Muchas gracias por seguirnos y por su interés. Agradecemos especialmente hoy a nuestros panelistas, a Rafael Mesa, Ana Lucía Álvarez, Alejandra Vigil, y a Josefina Vigil, quien también nos acompañó el día de hoy. Damos por terminado este webinar. Van a recibir un paquete con la información que aquí se compartió y agradecemos de nuevo su presencia. Muchas gracias y pasen feliz día y estén en salud. Gracias, nos vemos. Se cuidan.